Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su programa Por la Derecha. Soy su amiga y abogada Lucelena López Rodea. El día de hoy vamos a estar platicando sobre un tema sumamente delicado, que es el feminicidio, sus aspectos generales y relevantes. Y para ello tengo como invitado al abogado Armando Delgado Villanueva, a quien agradezco mucho que haya aceptado la invitación de Anesma Networks. Muchísimas gracias, abogado Armando Delgado, por estar con nosotros. Muy buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Al contrario, muchas gracias, Armando. Pues como les comento, vamos a estar platicando lamentablemente esta situación, como lo sabemos y como nos hemos dado cuenta y notado, hay un gran incremento acerca de este delito que es el feminicidio. Vamos a platicar sobre este tema y para que conozcan un poquito al abogado Armando Delgado, él cuenta con un doctorado en Derecho Penal, así como una maestría en Derecho Procesal Penal y una especialidad en juicios orales. Asimismo, cuenta con diversos diplomados, como en amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre algunas otras áreas como juicios orales, medicina forense, fotografía forense, entre otros. Actualmente se desempeña como abogado postulante en materia penal y es docente universitario en diferentes instituciones. Ha también participado en diversas conferencias, entre ellas en materia de juicios orales y ante la Embajada de Estados Unidos en México. Nuevamente, muchas gracias, abogado Armando Delgado. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes. Muchas gracias. Pues primero que nada, me gustaría que pudiéramos platicar acerca del concepto de feminicidio, de dónde surge esto y de qué se trata. Sí, claro. Mira, este concepto vamos a tratar de hacerlo muy digerible para todo el auditorio. Sí. Tal vez haya auditorio o personas que no sean expertos en la materia o abogados. Entonces vamos a tratar de hacerlo un poco coloquial. Gracias. Bueno, primero tenemos que entender qué es esto de feminicidio. Esto de feminicidio relativamente tiene poco tiempo en nuestra legislación nacional y también en nuestro lenguaje cotidiano. Esto es así porque a partir del 2011, junto con la integración de los derechos humanos en nuestra Constitución, se integró esta figura o este tipo penal de feminicidio en los códigos penales del país. Muy bien, vamos a platicar un poquito sobre el concepto de esta figura. Debemos entender como feminicidio a una muerte violenta. Esta pequeña frase de muerte violenta es muy importante porque nos da la principal característica sobre lo que nos puede llevar a investigar un feminicidio. Sabemos que hay muertes por accidente, muertes derivadas de otros actos criminales, puede ser un ejemplo, un asalto, etc. Sí. Pero en específico las muertes violentas de mujeres, eso nos da como un primer foco para una investigación con la activación de protocolos para feminicidio. Muy bien. Así es. Enseguida se debe de atender a que ese tipo de muertes con violencia sea con razones de género. ¿Qué es esto de razones de género? Bueno, pues que se haya llevado a cabo por el simple hecho de que la víctima sea mujer, por el simple hecho de ser mujer, la hayan elegido o haya sido víctima de esta muerte violenta. Que en este caso, por lo que tú nos comentas, Armando, tiene que ser una situación que se lleve a cabo una muerte violenta en contra de una mujer. Es correcto, exactamente. Esto es muy importante porque ahorita platicábamos de que hay otro tipo de fallecimientos o muertes de mujeres que no necesariamente, aunque en un inicio no pareciera ser una muerte violenta, ya con los protocolos internacionales y nacionales, no se debe descartar por completo la posibilidad de un feminicidio. En un momento más o más adelante vamos a ir explicando y desmenuzando poco a poco estos temas. Muy bien, decimos, como platicábamos, que esta figura
es de reciente creación, porque se incorpora a partir del 2011. Esto también deriva de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tuvo lugar en la primera sala en el 2010 sobre un caso emblemático, un caso particular, del cual también vamos a platicar en unos momentos. ¿Qué es como el primer antecedente en este caso, Armando? Es correcto, es el primer antecedente de la sentencia, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconoce esta figura de feminicidio. Ok. Esto no quiere decir que también anterior a esta fecha o esta data del 2011 no se investigaban las muertes violentas de mujeres. Ok. Más bien quiere decir que no se tenían los protocolos y los mecanismos para una investigación con perspectiva de género y con los protocolos que se deben de seguir o llevar a cabo para la investigación de un feminicidio. También vamos a platicar o explicar de una forma sencilla o accesible para todos, sí, de qué es la perspectiva de género y a qué protocolos nos referimos. Así es. En este caso, Armando, ¿de qué trató este antecedente? Muy bien, mira, antes de entrar a este tema de antecedente, sí, quisiera ubicar en nuestra legislación, porque estábamos platicando que se incorpora en nuestra legislación a partir del 2011, sí, quisiera ubicar a nivel federal en nuestra legislación, es decir, en el Código Penal Federal, la figura de feminicidio. Muy bien. Esta figura tiene lugar en el artículo 325 del Código Penal Federal. Así, a su vez, cada entidad federativa tiene su artículo específico que lo desglosa y lo describe. No hay muchas variaciones entre ellos. Y también vamos a platicar brevemente sobre el artículo 148 bis, que es el que señala para nuestra Ciudad de México. Muy bien, entonces en este caso, como nos comentas, está tipificado en el Código Penal Federal el feminicidio, y aparte cada estado de la República, dentro de su legislación estatal, también está el delito de feminicidio. Es debidamente tipificado. Es correcto, así es. Muy bien. Fue un trabajo que hicieron en cada entidad federativa en el ámbito de sus competencias, integrarlo a sus legislaciones para estar en conformidad o de acuerdo a lo que establecía la federación. Perfecto. Aquí en este artículo que citamos, que es el 325 del Código Penal Federal, nos señala que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Aquí volvemos a escuchar esa palabra de razones de género. E insistimos, esta cuestión de razones de género nos da una indicación de un cierto odio o rechazo hacia el género femenino por el solo hecho de ser mujeres. Okay. Y se considera que existen razones de género cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias o características. Esas son las características o circunstancias que se deben de observar cuando se tiene la noticia de una muerte de una mujer en apariencia con violencia. Muy bien. Vamos a señalar algunas de ellas. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. El siguiente sería que la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Esta situación, cuando se tiene conocimiento de un hecho delictivo de esa naturaleza, pues sí, es obligatorio o es necesario para las fiscalías o ministerios públicos que investiguen, que activen todos los protocolos y los mecanismos para su investigación. Primero, antes que nada, para la preservación del lugar, que eso es importantísimo. ¿Qué significa eso, Armando? Claro, mira, la preservación del lugar es el lugar donde se tiene la noticia que hay un cuerpo o hay una víctima posiblemente de feminicidio. Se tiene que llevar a cabo un acordonamiento, un aseguramiento, un resguardo y una preservación del lugar.
Esto con la finalidad de que no se contamine. Ok. A eso se refiere. ¿Quién puede ser los encargados de realizarlo? En su mayoría es el primer respondiente, el primer policía que llegue al lugar de los hechos, comúnmente llamado así. Puede ser el lugar de los hechos o el lugar del hallazgo, que también puede variar, hay una diferencia entre uno y otro. De forma común se le conoce como el lugar de los hechos. Ok. El policía, no importando la corporación a la que pertenezca, se le va a denominar primer respondiente, y él tiene que tener las capacidades o la capacitación, adiestramiento o entrenamiento para saber qué es lo primero que tiene que hacer. Esto es que la gente no se acerque. Es muy común que exista gente muy curiosos, etcétera, y contaminen el lugar. Esto ya sea de buena fe o de mala fe. Así es. ¿Qué ejemplo pudiera ser como de buena fe? Sabemos que es muy común que se acerque gente a querer tapar el cuerpo con una sábana. Esto ya se puede inferir una contaminación del lugar. ¿Por qué? Porque puede haber una transferencia de elementos ajenos a este lugar. Por la gente que se acerca, puede llevar elementos ajenos a este lugar, o extraer o sustraer elementos. O también sustraerlos. Okay. Exactamente. Es muy común también que le acerquen una veladora. Esto pues también ya contamina, modifica y altera la escena o el lugar de los hechos que se tiene que investigar o preservar. Ok. Como mencionábamos, esto no lo hacen de mala fe, se puede inferir que es de buena fe, pero de cualquier manera el policía, el primer respondiente, tiene que evitar que cualquier persona se acerque o permanezca cerca de esa zona. Entonces, acto seguido, bueno, pues tiene que hacerle de conocimiento del Ministerio Público más cercano del lugar. Sabemos que hay fiscalías o ministerios públicos especializados, pero muchas veces por las circunstancias no es posible que acuda el Ministerio Público especializado. ¿Puede ser porque está en una distancia grande de ese lugar? Es correcto. Okay. O porque en la fiscalía que se encuentra más cercana no tengamos una fiscalía o un ministerio público especializado para feminicidios. Para la atención de casos de feminicidio. Muy Exactamente. Bien. Entonces, el primer ministerio público que también conozca tiene que enviar a sus peritos y a sus expertos ya sea en fotografía, en criminalística, en medicina, por supuesto. Y se debe llevar a cabo, obviamente, lo que comúnmente se conoce o llama el levantamiento de cuerpo. Sí. Esto con la finalidad de que cualquier indicio que pudiera permanecer ahí y pueda llevar a tal vez a la localización o identificación del sujeto agresor o del sujeto activo. Vamos a explicar también qué es esta situación, o a qué se le conoce como sujeto activo y sujeto pasivo en materia penal. Se pueda investigar y llevar a una posible localización de esta persona. Esa es la primera finalidad. Ok. Que en este caso, Armando, por ejemplo, con esto que nos estás exponiendo, quiero pensar que hay situaciones que sucede primero la desaparición de esa mujer. Puede ser por un periodo corto o puede ser por un periodo largo que se da esa desaparición y que encuentran el cuerpo, como nos comentas. Suceden estas circunstancias. Así es, qué importante y qué interesante referencia nos haces, toda vez que este tipo de delitos o situaciones no tiene una temporalidad rigurosa o no tiene una temporalidad exacta. Se puede dar de manera instantánea o, como bien mencionabas, una desaparición previa. ¿Qué características tenemos que observar como expertos para saber si estamos en posible riesgo de que ocurra un feminicidio? Ok. Bueno, pues estas características o circunstancias son amenazas previas que pudo haber recibido la persona que desapareció, o que estuvo inmersa en un ambiente de violencia.
¿En qué ambiente de violencia pudo haber estado inmersa? Pues desde el ámbito familiar. Si sufría violencia familiar, eso debe activar de forma inmediata los focos y los protocolos para que se investigue esa desaparición con una perspectiva de género y con posible motivos de feminicidio. Esta situación, bueno, se ha incrementado lo que platicamos ahorita en ese instante de violencia familiar, se ha incrementado lamentablemente por el confinamiento que tuvimos, sí, por el motivo de la pandemia. Se incrementó muchísimo las denuncias de violencia familiar. Sí. De hecho, esta situación no debe de ser desatendida por las fiscalías o ministerios públicos. Cuando llegue un familiar a denunciar que desapareció su familiar, debe de llamarle la atención de forma importante para que no tengan una revictimización. ¿Qué es eso, Armando? En las fiscalías sabemos que es una mala práctica, no generalizamos. Tenemos muy buenos ministerios públicos, tenemos muy buenas fiscalías y muy buenos investigadores, pero sabemos que cuando alguien llega a denunciar la desaparición tal vez de un familiar, pues no le den la atención que debe recibir así de forma urgente. Dice, sí, espérese en su momento, tome su turno o regrese más tarde, regrese en el cambio de turno precisamente del Ministerio Público, o regrese mañana, etcétera, ¿no? Sí, así es. Esto no debiera ser así porque pues, en esos minutos, segundos o horas podría acaecer la muerte. Esa situación de feminicidio. Exactamente. Entonces, bueno, debe ser atendido de forma inmediata y sobre todo si hay esas circunstancias como platicábamos de violencia previa, que haya recibido amenazas, que ya exista un antecedente, aunque no se haya denunciado un antecedente familiar de violencia, puede ser de golpes, maltratos, etcétera. Sí. También hay muchos tipos diferentes de violencia familiar, no solamente de la violencia física. Así es. Entonces, en ese momento se deben de activar esos focos y esos protocolos. También aplica para una violencia laboral. Si en el ambiente laboral hubo ese tipo de violencia o acoso o abuso, pues se deben de activar esos protocolos. ¿Qué tipo de amenazas pudieras haber recibido? Ya sea por mensajes, por llamadas, de forma verbal, etcétera. Todo ese tipo de situaciones nos llevaría a pensar que está en un riesgo inminente y se debe de atender de forma inmediata. Muy bien. Ahora, en este caso, la familia de la víctima, de la persona, de la mujer desaparecida, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿A qué autoridad tiene que acudir? Y si se da lamentablemente este hecho de que efectivamente hay una muerte de su familiar, ¿qué tienen que hacer para darle seguimiento a este delito? Sí, es muy importante la denuncia. La cultura de la denuncia debe de hacerse patente en todo momento. Lamentablemente sí, no teníamos esa cultura. Así es. De la denuncia. ¿Por qué? Mucha gente pensaba de que bueno, pues es una discusión simplemente o fue un pleito familiar nada más, así como le llamaban en los ministerios públicos. No, pues es un pleito familiar nada más. Normal entre parejas, se pelearon. Ajá, exactamente, muy importante no normalizarlo tampoco. No debe normalizarse jamás esta situación. ¿Por qué? Pues esto se puede volver una bola de nieve y puede ser la antesala precisamente de un feminicidio. Entonces, muy importante tomar nota de esto. Sí, claro. De hecho, aquí en la Ciudad de México sí tenemos fiscalías especializadas para la atención de ese tipo de delitos y tenemos, aquí les voy a dejar una página que pueden consultar, es la página de mujeresseguras.cdmx.gov.mx, en la cual se puede hacer el primer contacto o la búsqueda de ayuda y algún tipo de denuncia también. ¿Qué otro tipo de violencia podemos observar o se puede denunciar? Pues es la violencia institucional. A este tipo de violencia institucional nos referimos
cuando en cualquier institución, ya sea pública o privada, generalizan o discriminan hacia las mujeres que se encuentran ahí de forma eventual o de forma cotidiana realizando algún trabajo. La violencia familiar, pues ya la platicábamos ahorita, y es muy importante. Hay otra característica para la violencia familiar. Si lo escuchamos así, lisa y llanamente, violencia familiar, vamos a poder tal vez tener un concepto de que sea nada más por personas que pertenecen a la familia. Así es. Lo cual no es exactamente correcto. Esto pudiera tratarse también desde personas que fueron exparejas, ya no tienen ese vínculo, y también no importa si ya tiene un mes, un año, etcétera. El chiste es de que, o la situación es de que si había una relación afectiva, o hubo una relación afectiva, o hubo una relación de subordinación, podría estar en este supuesto. Muy importante esto que comentas acerca de la violencia familiar, y que no precisamente se puede dar con tu pareja actual, como bien lo comentas. En este Exacto. caso, abogado Armando, la mayoría de los casos de feminicidio son por parte, como lo has comentado, de tu pareja, de tu expareja. ¿Es la mayoría de casos que se da, o también puede ser de otras personas? Sí, lamentablemente, la mayoría de los casos se da entre familiares directos. Ok. Y gran parte de esos familiares, aunque diga, bueno, no es mi familiar de sangre, pero pues Así es mi pareja, ya sea una pareja unida por un vínculo matrimonial o simplemente una pareja de hecho. Esto es muy importante, porque estas estadísticas nos han mostrado de que son los principales agresores en ocasiones. Ahorita, aunado a lo que comentas, hay un caso emblemático que es el que comentábamos al inicio de tu programa. Sí. Que es el caso de Mariana Lima Buendía. Este caso es el que analizó la Suprema Corte de Justicia en la primera sala y emitió una sentencia en el que se reconoce como el primer caso de feminicidio en una sentencia. No es que sea el primer caso de feminicidio en México, para nada, por supuesto que no, Sí. sino que es el primer caso reconocido en una sentencia y da el parteaguas para que se incorpore a nuestra legislación. Brevemente voy a comentar a qué se refiere este caso de Mariana Lima Buendía. Resulta que el 29 de junio del 2010 se encontró el cuerpo sin vida, precisamente de Mariana Lima Buendía, quien era pasante de derecho y ama de casa de 29 años. Fue encontrado en su casa, donde vivía con su esposo, el cual era un policía ministerial del municipio de Chimalhuacán, Estado de México. La versión que su esposo dio o dio a conocer en la investigación fue que al llegar de madrugada a su casa, como no traía llaves, tocó en varias ocasiones a la puerta. Al no recibir atención a la misma, no recibir respuesta, se metió por una ventana. Una vez estando en la casa, subió a la habitación y encontró a su esposa colgada de una armella. La bajó, la acostó en la cama y le dio masajes supuestamente para reanimarla, pero ya no tenía vida. Entonces, esto, pues, en ese momento no llamaba la atención como un feminicidio. Sí. Si nos damos cuenta, el contexto pareciera ser como un suicidio. Así es. Pero por eso insistimos que aunque pareciera ser un suicidio o un accidente, no debemos apartar por completo la vista de que se trate tal vez de un feminicidio. En consecuencia, en el expediente hay constancia de que este sujeto, su ex esposo, hizo unas llamadas primero hacia Toluca, pero esas llamadas nunca fueron investigadas, hacia quién o por cuánto tiempo duraron, etc. Posteriormente, el agente ministerial llamó a su suegra, es decir, a la mamá de la víctima, la señora Irinea Buendía, para informarle
lo que había pasado del supuesto suicidio de su hija. Luego se dirigió al Ministerio Público donde él trabajaba y a sus compañeros, quienes iban a ser los encargados de la investigación, les pasó por vía Bluetooth varias fotografías o imágenes del cuerpo de Mariana. Si nos damos cuenta, no se llevó a cabo nunca un protocolo para investigación ni con perspectiva de género, ni mucho menos activándose los protocolos para investigar casos de feminicidio. Sí. En consecuencia, bueno, pues se trató como un suicidio. Por supuesto que la mamá, quien en ese momento era víctima indirecta u ofendida, no quedó conforme y llevó a cabo los recursos necesarios hasta que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto y se pudo resolver el 25 de marzo del 2015 por la primera sala. Sin embargo, desde hace décadas, México se encuentra dentro de los primeros países de Latinoamérica con mayor índice de muertes violentas, lo cual es muy alarmante. Así es. Ha recibido condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no ha investigado adecuadamente y no ha llevado a cabo una reparación del daño integral hacia las víctimas indirectas de este tipo de delitos. Lo que nos deja sobre la mesa un mensaje de que hay mucho trabajo por hacer desde la denuncia, desde la prevención, desde la investigación, procuración de justicia y por supuesto al momento de que se pueda llevar a cabo un juicio sólido para obtener sentencias condenatorias. Así es, lamentablemente esta situación que tú comentas, abogado Armando, con relación al incremento y de que México es un país sumamente con cifras alarmantes sobre estos casos de feminicidio. Las víctimas indirectas, como lo comentas, tienen que acudir a estos ministerios públicos especializados para presentar esas denuncias. Es correcto. De hecho, les iba a dejar también aquí unos datos sobre las fiscalías que tenemos aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias, muy importante para nuestra audiencia. Exactamente. De igual forma les voy a compartir unos formatos, los cuales son los más comunes. En ellos son los que las víctimas pueden solicitar copias simples o certificadas de las carpetas de investigación, pueden nombrar a un asesor jurídico, como ellos lo prefieran, ya sea particular o privado. Hay un documento que no es oficial, pero sirve de mucho para darle datos o antecedentes a los ministerios públicos o fiscales. Se le llama como carnet de feminicidio. Insisto, no es un documento oficial, sí, pero en él se recaban información importante sobre testigos, sobre fechas, sobre horarios, sobre nombres de personas con quien convivía más a menudo la víctima. Que este carnet pudiera ir ayudando a las investigaciones. Exactamente, y a las personas, a los familiares que pues no tienen conocimiento técnico o no tienen un conocimiento experto en la materia. Es un carnet muy sencillo, muy accesible, que lo puede llenar cualquier persona sin que tenga que tener conocimiento alguno sobre el derecho. Muy bien en este caso. Sí, adelante, muchas gracias. Gracias. Únicamente iba a comentar aquí, la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio en la Ciudad de México se encuentra en Avenida Jardín, número 365, Colonia del Gas, Alcaldía Azcapotzalco, o en la calle General Gabriel Hernández, número 56, en la Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, mejor conocido como en el Búnker, así como diversas fiscalías desconcentradas que tenemos. Muchas gracias por esta información sumamente importante y esta página web que también nos proporcionaste del Gobierno de la Ciudad de México, las víctimas indirectas pudieran entonces acudir ahí en primera instancia. Es correcto, así es. Desde el 911 se puede hacer la primera llamada de auxilio o de denuncia en cuanto se tenga la menor sospecha. Por favor, esto de la denuncia y prevención es muy importante. Sí. Entonces, desde el 911 se puede hacer la primera llamada o el primer contacto para denunciar una situación de esa naturaleza.
Posteriormente, como lo platicábamos aquí, podemos acudir a las fiscalías especializadas. También les voy a compartir otro número telefónico al que pueden llamar, es el 5200-9000. En este número telefónico pueden tener asistencia más especializada al respecto. Es de parte de la Fiscalía Es ese correcto, número telefónico. de la Fiscalía. Muchas gracias. Ya nos estamos acercando al final del programa, abogado Armando. Bien has comentado una recomendación sumamente importante acerca de la prevención. ¿Qué nos pudieras comentar como conclusión final? Sí, la prevención, antes que nada, va de la mano con un tipo de educación. Este fenómeno es un fenómeno social negativo, y esto se debe a que también desde el seno familiar no se ha inculcado la cultura de respeto y protección hacia las mujeres. Eso es sumamente importante, sí, y se debiera de incluso incluir en el programa escolar desde nivel primaria. Entonces, la protección va de la mano con la familia. Eso es lo que yo quisiera mencionar. Sí. Y por supuesto que, bueno, pues nos alejemos de horarios nocturnos en zonas peligrosas o conocidas como focos rojos. Le avisemos a nuestros familiares dónde estamos, a dónde vamos. No porque nos estén cuidando o vigilando o checando, como coloquialmente se llama, sino por esa situación de inseguridad que tenemos a diario. Entonces, mientras más personas conozcan en dónde estamos, pues podemos estar un poco más tranquilos. Así es, muchas gracias por estas recomendaciones y como bien lo comentas, y lamentablemente hay que estar muy alerta sobre estos antecedentes de violencia familiar, de violencia doméstica, no precisamente como bien lo comenta el licenciado Armando Delgado, tiene que ser de su pareja actual, se dan casos de exparejas, hay que estar alerta, hay que cualquier situación tener esta cultura de la denuncia justamente para evitar llegar a situaciones mayores como que es el lamentable delito de feminicidio. Es correcto, y por supuesto no normalizarlo, como mencionábamos. Así es. No normalizar ningún tipo de violencia hacia las mujeres. Así es, pues yo te agradezco mucho por toda esta información tan valiosa que nos has compartido. Muy importante, tomen en cuenta cualquier situación, esta información que nos ha brindado, que nos ha compartido, números telefónicos, páginas web, direcciones para tenerlas por cualquier situación de algún conocido, de algún familiar que pudiera estar pasando por alguna situación así, pero hay que estar alertas y hay que cuidarnos. Es correcto, y los formatos que les voy a dejar aquí a ustedes, los voy a compartir para que tengan a bien ponerlo en su página. Claro que sí, muchas gracias y lo estaremos publicando. Te agradezco mucho, de verdad, abogado Armando Delgado, por haber aceptado la invitación de Anesma Networks y de estar platicando sobre este tan delicado tema. El agradecido soy yo y estoy a la orden. Muchísimas gracias, yo les mando muchísimos saludos y nos vemos en una emisión más la próxima semana de su programa Por la Derecha. Muchos saludos. Muchas gracias, Armando. Gracias.